montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Radio Costa Rica presenta Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos oyentes, muy buenas tardes, amigos televidentes. Un programa más de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Hoy miércoles 23 de septiembre del año 2020 vamos a realizar un programa muy interesante de un tema de actualidad en nuestro país. Sin embargo, como es costumbre en nuestros programas, previo a realizar el mismo, acostumbro dar lectura al editorial del día de hoy de Panorama Político. Dice así: el Fondo Monetario Internacional. La semana anterior, el gobierno de la República, y concretamente el señor presidente Carlos Andrés Alvarado Quesada, y asimismo el señor ministro de Hacienda, el licenciado Elian Villegas, anunciaron al país una especie de propuesta que Costa Rica pretende plantear como una especie de negociación ante el Fondo Monetario Internacional. Primero que todo debemos ser honestos y sinceros y claros en decir que con el Fondo Monetario Internacional no se negocia. Con el Fondo Monetario Internacional simple y llanamente consiste en aceptar las condiciones de ellos, sí o sí. Caso contrario, si un país pobre, un país pequeño, como el nuestro, como Costa Rica, no está dispuesto a aceptar las imposiciones de este organismo agiotista, usurero internacional, que es el nombre correcto de ese fondo, pues sencillamente no hay préstamo. Así de fácil, así de sencillo. Esto ha causado un revuelo, una conmoción en nuestro país, y que no es para menos, no es para menos. Y es importante traer acá, a colación, traer al recuerdo la administración Carazo Odio, al presidente, al último presidente de Costa Rica, al último presidente patriota de Costa Rica, el licenciado Rodrigo Alberto Carazo Odio. Cuando estos señores, nuevos filibusteros del nefasto Fondo Monetario Internacional, pretendieron imponerle una agenda lesiva a los intereses del pueblo de Costa Rica, el presidente patriota de nuestro país en esa época, don Rodrigo Carazo Odio, optó por expulsarlos del país. Esa fue la respuesta de don Rodrigo Carazo a estos filibusteros, a estos nuevos filibusteros. Y claro, la reacción de ellos no se hizo esperar. Le pasaron el precio del dólar, el valor del dólar, le pasaron el precio del colón con respecto al dólar, que era de 8.60, 8 colones 60 céntimos por dólar americano, dólar gringo. Se lo pasaron a cerca de 40 o 44 colones por dólar. Eso provocó una crisis tremenda, una crisis de tremendas y nefastas consecuencias para el pueblo de Costa Rica. Y precisamente con eso están asustando en estos momentos al pueblo de Costa Rica. Claro, la diferencia consiste en que en esa época, en el año 1978, la administración Carazo Odio se extendió desde 1978 hasta 1982. En ese tiempo, el país, la patria,
contaba con un presidente patriota, con un verdadero presidente. Y le dijo al Fondo Monetario Internacional: no, señores, yo no estoy dispuesto a cometer semejante atropello contra el pueblo de Costa Rica. Veremos ahora, en el año 2020, a ver cómo nos va. Porque con el señor presidente que tenemos, y con el ministro de Hacienda, y con los señores diputados, pues no se puede decir lo mismo, lamentablemente. No se puede decir que son patriotas del calibre de don Rodrigo Alberto Carazo Odio. Este ha sido el editorial de hoy de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Vamos a ver un video que tenemos acá, un video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un presidente patriota, un presidente que ama a su pueblo y que no está dispuesto a permitir que este fondo agiotista, este fondo usurero internacional, haga y deshaga como ya hizo una vez en México, y que a nosotros en Costa Rica ahora nuevamente nos amenaza. Vamos a ver el video, por favor, don Jonathan Marchena y Carrillo, por favor. Presidente, preguntarle por esta baja en la expectativa de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, que salió a 0.9 o a 0.9 para este año. Usted ya no sostiene la apuesta para el 2% para este año. Sí, yo sigo igual. Mire, no les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto. Esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, que causó muchas desgracias en México. Todos esos organismos deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica. Es decir, lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos, porque dijimos que con la privatización iba a haber crecimiento, que iba a haber empleo, que si llovía fuerte arriba iba a voltear abajo, y que había que diluir al Estado y apostar al mercado, y que la globalidad era la panacea, y que con las reformas estructurales, válgame Dios, felicidad para el pueblo. Nada de eso ocurrió. Al contrario, ¿qué fueron las reformas estructurales? ¿Qué ocasionaron? Aumentos de impuestos, paralización de la economía. ¿Qué fue la reforma laboral? Quitarle derechos a los trabajadores. ¿Qué fue la reforma educativa? Polarizar. Afectar la dignidad de los maestros, dejarnos sin médicos por el afán de privatizar la educación. ¿Qué fue la reforma energética? Caída en la producción petrolera, más dependencia en la compra de combustibles, importación de gasolina. México, primero, segundo lugar en compra de gasolina en el mundo. ¿Qué fueron las reformas estructurales del Fondo Monetario Internacional? La destrucción de la petroquímica. ¿Qué fueron las propuestas del Fondo Monetario Internacional? Sus recetas
el que se desatara la inseguridad, la violencia en el país. Entonces, ¿cómo van a estar ahí opinando? ¿Qué autoridad moral tiene? Con todo respeto, no vamos nosotros a renunciar a esos organismos. Formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial. Pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas. Ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México. Eso se terminó ya. Y los convoco a los del Fondo Monetario Internacional, a los expertos, a los tecnócratas, a los nostálgicos del neoliberalismo, a que veamos si es lo mismo crecimiento que desarrollo, porque nosotros ya no vamos a utilizar solo como parámetro el crecimiento, porque crecimiento es que se genere riqueza, pero puede ser que ese crecimiento signifique solo acumulación de riqueza en unos cuantos. Llegamos a ser en el periodo neoliberal el cuarto país del mundo con más multimillonarios. O sea, nada más nos ganaba Estados Unidos, Japón y Alemania, luego de las privatizaciones de Salinas. Cuarto lugar en el mundo en multimillonarios. Pues eso es crecimiento, ¿no? Y en ese mismo periodo fue en el que se presentó la mayor desigualdad que se haya tenido en toda la historia de México. Ahí veíamos un audio donde el presidente de México, digno representante de su patria, habla sobre lo que fueron las políticas nefastas del Fondo Agiotista, del Fondo Usurero Internacional, mal llamado Fondo Monetario Internacional. Vamos a ir al primer cambio comercial y luego de eso regresamos con el programa de hoy y el tema cuál es el Fondo Monetario Internacional, entiéndase, Fondo Agiotista y Fondo Usurero Internacional. Y vamos a tener la participación del licenciado Diego Manuel Muñiz Bermúdez. Ya regresamos. La sorbetera de Lolo Mora, en el mercado central de San José, Costa Rica. Desde 1901, 5 generaciones de costarricenses y de otras nacionalidades se han deleitado con la sorbetera de Lolo Mora, la tradición más famosa en helados de toda Costa Rica, producidos con la misma fórmula y por la misma familia que incluye hasta bisnietos de su creador original, don Lolo Mora. Intourios Costa Rica. Tenemos paquetes turísticos para que conozcas nuestras diferentes atracciones turísticas, playas, volcanes, parques nacionales y mucho más. Tenemos paquetes especiales para grupos organizados. Llámenos sin compromiso al teléfono 7204-9089. Es un gusto poder ayudarte. Búsquenos en Facebook como Intourios Costa Rica.
Controle cualquier tipo de plaga de cucarachas con nosotros. Somos expertos. Por su salud y la de su familia, utilizamos productos certificados y biodegradables, personal altamente calificado y para su comodidad trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día. Somos Simsa, 10 años de experiencia en control de plagas, mantenimiento y limpieza. Consultas técnicas gratuitas al WhatsApp 7207-6793. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrece los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374. Estamos de regreso en Panorama Político, hoy miércoles 23 de septiembre del año 2020, analizando el tema que está en boga en este momento en nuestro país, cuál es la supuesta negociación que el gobierno de la República plantea ante el organismo financiero internacional, mal llamado Fondo Monetario Internacional, y que realmente debería llamarse Fondo Usurero y Agiotista Internacional. No sé si podemos tener ya comunicación con el licenciado Diego Manuel Muñiz, don Jonathan Marchena y Carrillo, por favor. Adelante, Diego Manuel. Muy buenas tardes, Anastasio. Bienvenido al programa, Diego Manuel. Un gusto saludarte, igualmente, Anastasio. Gracias, Diego, adelante, la palabra. Radioescuchas, un saludo a todos nuestros radioescuchas, un saludo. Ahora, el tema de hoy, pues, es muy interesante. Tenemos bastante argumentos sobre el tema. La crisis que realmente el Fondo Monetario Internacional ahí se encuentra, ahí está. Considero que los países que lo utilizan o aprovechan la situación de un financiamiento inmediato, rápido y a corto plazo con el Fondo Monetario Internacional es posiblemente porque no toman sus medidas internas a nivel de país y llegan a crisis que urgen para ellos en los estados tomar estos fondos inmediatamente para ver si pueden salvar su situación económica financiera interna. Sí, correcto, Diego Manuel, estamos de acuerdo. O sea, si en nuestro país se cobraran, por ejemplo, debidamente los impuestos y no se permitiera la evasión y la elusión fiscal, que es tremenda en Costa Rica, no habría necesidad de ir a morir, de caer presa en las garras de este organismo usurero internacional. Totalmente de acuerdo con vos, Diego Manuel. Adelante. Sin embargo, Anastasio, yo en algo, pues, cuando nació el Fondo Monetario Internacional en los años 1945, anteriormente, entre las crisis que se vinieron dando, era 1927, y las crisis internacionales mundiales, ¿verdad?, que se presentaron en esos años, fueron llegando a una situación que tomaron como una cooperación. Estos fondos fueron como para prácticamente dentro de la depresión de la Segunda Guerra Mundial, como promover la cooperación monetaria. Eso era el fin prácticamente del Fondo Mundial Internacional. Sin embargo, hubo ciertas, dentro de estos años, vinieron ciertas reformas. También recordemos cuando se dieron diferentes situaciones internacionales. Hablaste de México, ahí vi el video de Manuel Obrador, donde salió él inclusive hablando, pero hay que recordar también que en 1982 hubo una crisis en México muy seria, ¿verdad? Y en esos años pues ellos tuvieron la necesidad de tomar posiblemente estos fondos, ¿verdad? Además de eso, hay que tomar en consideración que es cierto, don Rodrigo Carazo Odio fue
fue uno de los presidentes que se amarró los pantalones, ¿verdad?, de su gobierno y pudo decirle al Fondo Monetario Internacional, por favor, no, ¿verdad? Vamos a tomar las medidas internas, vamos a ver qué hacemos, y ahí fue donde se tomó esta situación. Pero yo considero, Anastasio, que el problema no nace únicamente de que ahí está el Fondo Mundial Internacional, ahí están los usureros, si en la realidad son 184 países que lo forman, y la verdad es que creo que nunca se han tomado las medidas a tiempo, desde los tiempos de don Abel, de don Abel Pacheco, cuando se deberían de haber tomado las medidas del gasto público, la reducción del gasto público inmediato, planillas, instituciones que no generaban absolutamente nada más que gastos administrativos y de planillas. Haber acomodado en esos tiempos a una movilidad laboral voluntaria, ¿verdad?, que era lo que había que hacer en la estructuración del Estado, no se ha hecho, ni se va a hacer todavía a la necesidad que realmente debería ser para un equilibrio social y de equidad que se ocupa entre gasto e ingreso. El Estado se encuentra ahorita en una situación difícil, es cierto, se encuentra en una situación muy difícil económica. Yo no se lo achaco el 100% a la pandemia, te soy sincero, porque ya veníamos arrastrando una situación económica seria, ¿verdad? La pandemia, lo que se ha dado son pinceladas, porque también ha habido ayuda internacional que no hay que dejar por fuera, ¿verdad?, que para los gastos de salud con la Organización Mundial de la Salud, creo que hizo mención Román Macaya en el inicio, en marzo, sobre esas ayudas internacionales, y yo pienso que la situación es más de un manejo administrativo y sobre todo el no tomar las riendas como deben de ser, no en impuestos, porque yo nunca he creído en los impuestos, Anastasio. Los impuestos es la opción más rápida y es la opción donde se sacrifica al pueblo, ¿verdad? Al que menos prácticamente tiene culpabilidad en esta sociedad. El pueblo es administrado, el Estado no toma las administraciones como compete, ¿verdad?, como debería ser, y al final simplemente utilizan lo que son los impuestos como para tratar de equilibrar un poco la mala administración que se ha venido dando por décadas. Eso es lo que yo considero. Si no se hacen las reducciones de los gastos públicos, si no se hacen reducciones de invitación a funcionarios públicos para lo que es tomar de una vez las medidas voluntarias, ¿verdad?, que son de movilidad laboral voluntaria, que es necesario ya en este país. Hay instituciones que no están generando absolutamente nada, proyectos que no tienen fin porque se ponen a crear empleados, hacen invención de proyectos que no van a llegar a ningún lado. Y lo único que es un gasto de planillas altísimos, ¿verdad? Y eso es lo que yo prácticamente le echaría más la culpabilidad a la parte interna que al Fondo Monetario Internacional, ya que el Fondo Monetario ahí está, o sea, y depende de nosotros en una administración interna si lo tomáramos o no. Creo que es mala administración lo que se ha venido dando y no se han tomado las medidas del caso. Sí, correcto, Diego. Lo único que no comparto con vos, por supuesto, me disculpas, me parece que el análisis tuyo pues está bien, pero es muy superficial, porque vos te enfocas y prácticamente pues le echas la culpa de todas las desgracias económicas de Costa Rica a los empleados públicos, y eso no es cierto, eso no es correcto. Aquí el asunto de fondo es la tremenda evasión fiscal, la tremenda elusión fiscal. Evasión significa fraude, o sea, no declarar lo que tiene que declararse. Y voy a hacer aquí un ejemplo. Grandes empresas como la Cervecería Costa Rica, empresas que declaraban en cero, han declarado en cero por años, cero ganancias. Al declarar en cero, entonces no cotizan nada al gobierno, no pagan impuestos. Otra empresa, la Dos Pinos, por ejemplo, que es un monstruo, empresa privada disfrazada de cooperativa. También, ¿quién va a creer que estas empresas antes mencionadas tienen cero ganancias? Eso es ridículo. Eso ronda inclusive en un irrespeto tremendo al pueblo de Costa Rica. Es ilógico pensar que una empresa de ese calibre, de esa magnitud, de ese tamaño, reporten cero ganancias. Ahí es donde está el problema. Y el otro gran problema es la corrupción que hay.
grandes desfalcos. El gobierno de Guillermo Solís, que ahora sale opinando en Miami, tranquilo y fresco, dejó un hueco fiscal de cerca de 1.000 millones de colones. 1.000 millones de colones fue lo que dejó de hueco fiscal. La administración de Guillermo Solís, el cementazo, Laura Chinchilla, la trocha. Ahora viene Carlos Alvarado con los problemas que hay también en la administración de este señor, etcétera. O sea, ese es el problema. Y yo pues no soy muy dado a utilizar malas palabras en público, porque eso es feo, digámoslo. Pero el presidente Trump una vez manifestó que las gentes de América Latina, y especialmente, concretamente, las personas, los ilegales de México y de Centroamérica, salían huyendo de sus países porque sencillamente estos países estaban gobernados por gobernantes, valga la redundancia, gobernantes de mier. Eso dijo el presidente Donald Trump. ¿Es verdad o es mentira eso? Claro que es verdad. Claro que es verdad. Porque si esos gobernantes de esos países fuesen un poquito honestos y las condiciones de vida de estas personas no fuesen tan difíciles, tan desesperantes, tan asfixiantes, esas personas, esos ciudadanos no se verían en la apremiante necesidad de emigrar de sus países a los Estados Unidos de América. Esa es la realidad, Diego. No es que los empleados públicos, que por cierto yo no tengo el mejor de los conceptos de los empleados públicos por lo que han sido, los flojitos que han sido, por ejemplo. Pero no es cierto y no es justo achacarles toda la culpa del tremendo default, casi default económico de nuestro país, de Costa Rica, al empleo público. Eso no es correcto, Diego Manuel. Adelante, Anastasio, por favor. Hago una aclaratoria, ¿verdad? Con la parte de licenciatura en Derecho que tengo. Hago una aclaratoria en vista que pues tomaste posesión de mis palabras, ¿verdad? Y yo lo que estoy expresando es que no es el empleado público el que tiene la culpa, es la administración pública. O sea, que es una diferencia entre lo que es el empleado público. O sea, el empleado público no es a lo que me refiero como un ente derrochador de gastos. Estoy hablando de los manejos institucionales que se han dado en materia de lo que es que el Estado no ha tomado la reducción o la eliminación de cierres de instituciones que no están produciendo nada en el país más que gastos. A eso me refiero, Anastasio. Correcto, Diego, me perdón. refiero al empleado público, porque el empleado público en muchos años atrás también fuimos parte de luchas, como cuando los tiempos en que el PAC era oposición, ¿verdad? Que se hacía las luchas con los sindicatos y etcétera, y eran alianzas que verdaderamente, y ahí estuvo mi persona participando en esas luchas. Yo siempre he estado de acuerdo en las luchas de todo lo que son los sindicatos, nunca he estado en contra de lo que son las luchas sindicalistas. Sí, y creo, y soy socialdemócrata, entonces creo muy firmemente en que no es el empleado público, sino que es la administración que no ha tomado las medidas necesarias para la reducción de gastos internos que son hipérfluos y que no están generando ningún objetivo para el bienestar social para los que fueron criados. En su momento pues fueron criados y pues, hicieron su producción y su ciclo se venció. Correcto. Y no hubieron cierres en ese momento. A eso me refiero, Anastasio. Correcto, lo único es que yo, por ejemplo, públicos que son de mucho valor en este país, ¿verdad? Y que son funcionarios de alto nivel. Sí, y mi agradecimiento a ellos, como los médicos y etcétera, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que de tus palabras se podría entender tácitamente que vos le estabas achacando toda la culpa a los empleados públicos, y eso no es justo, no es cierto. No es cierto. Aquí los funcionarios públicos, el gobierno, más bien los gobernantes, han sido deshonestos. Y yo, pues, yo soy respetuoso, por ejemplo, de la memoria de los muertos. Pero vos en un programa anterior hablaste de don Luis Alberto Monge Álvarez, expresidente de la República, y en la administración de este señor,
Luis Alberto Monge Álvarez, hubo un defalco al Fondo Nacional de Emergencias en aquella época por 300 millones de colones de aquella época. ¿Cuántos miles de dólares o millones de dólares serían ahora? Con el precio del dólar no a 600, sino como a 30 y pico, a 40 colones. O sea, la corrupción siempre ha existido aquí en los gobiernos de nuestros países. Por eso es que vivimos tan mal. ¿Y qué es lo que yo le cobro a los empleados públicos? Que han sido copartícipes, han estado en una zona de confort. Y entonces no les ha preocupado la situación del pueblo llano, que está en la empresa privada, donde ahí no existe ningún sindicato. A mí me da risa una asociación que se llama Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Por favor, esa es una asociación de empleados públicos. Que hayan 3 o 4 trabajadores de la empresa privada, sobre todo de las empresas de seguridad, que brindan seguridad, que sí son empleados privados, es verdad eso, pero son los menos. Son un porcentaje muy bajo que forman parte de esa Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP. El grueso, e históricamente, la ANEP ha sido una asociación de empleados públicos en Costa Rica. Y entonces estos sindicatos, por citar uno, la ANEP, y el sector magisterial también, ANDE, APSE, SEC, se han preocupado por sus intereses particulares. No se han preocupado por los intereses del pueblo de Costa Rica, de todo el país, por ejemplo. ¿Y qué ocurre ahora? Que el PAC, que es un partido derivado del Partido Liberación Nacional en su mayoría, Guillermo Solís fue miembro del Partido Liberación Nacional toda la vida, desertor de ese partido, el primer presidente PAC. Otón Solís fue miembro del PLN, fundador del PAC, por ejemplo. Y ahora Carlos Alvarado no, porque es un muchacho muy joven, que es de extracción puramente PAC, por ejemplo. Pero han sido lo mismo. Y entonces ahora el PAC desprecia a los empleados públicos, les dijo, hasta aquí llegamos con ustedes, a mí ustedes no me interesan, yo a ustedes no los necesito, me puedo dar el lujo de desecharlos. Y ahora plantea, pues, ante la situación tan difícil que tenemos, a nivel nacional y a nivel internacional, debido a la corrupción, etcétera, pues una política clientelista del bono proteger, etcétera y todo, y con eso se está ganando a las grandes masas populares, verdaderamente populares, aunque los empleados públicos también son parte del pueblo, por supuesto, mal llamada clase media, que se creen casi ricachones y no lo son simples y llanos proletarios, que dependen de su sueldo, de su trabajo, de su sueldito y de su trabajito. Por cierto, que ahora el anuncio que hizo el presidente de la República y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, de que van a aplicar la movilidad laboral en el sector público, quiero ver yo cuántos empleados del sector público se van a acoger a esa disque movilidad laboral en condiciones en las cuales la economía está destruida en Costa Rica. Les van a dar las prestaciones, les van a dar una platita de qué, en qué van a trabajar, cuál emprendimiento van a poner, cuál empresita, pequeña empresa van a poder montar y desarrollar, con la cantidad de limitaciones que hay aquí, con los impuestos que se pretenden poner. O sea, esto es una caricatura, definitivamente, Diego Manuel. Entonces, perdona, para terminar, el análisis que yo hago es a nivel macro. Y entonces, el Fondo Monetario Internacional es un fondo agiotista, es un fondo usurero, es un fondo cuyo capital mayoritariamente es gringo. Y los gringos no son tontos. El Fondo Monetario Internacional no es una casa de beneficencia, no es la Madre Teresa de Calcuta, no es el IMAS. Perdón. Y el Fondo Monetario Internacional tiene esta premisa o ese postulado: invierto $1 para sacar $10. Así de sencillo. Por eso ellos imponen estas políticas de las cuales hablaba el honorable presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Vamos a ir a un segundo cambio comercial y regresamos con vos, Diego Manuel. Perfecto. La sorbetera de Lolo Mora, en el mercado central de San José, Costa Rica. Desde 1901, 5 generaciones de costarricenses y de otras nacionalidades se han deleitado con la sorbetera de Lolo Mora, la tradición más famosa en helados de toda Costa Rica.
producidos con la misma fórmula y por la misma familia que incluye hasta bisnietos de su creador original, don Lolo Mora. Intouris Costa Rica. Tenemos paquetes turísticos para que conozcas nuestras diferentes atracciones turísticas, playas, volcanes, parques nacionales y mucho más. Tenemos paquetes especiales para grupos organizados. Llámenos sin compromiso al teléfono 7204-9089. Es un gusto poder ayudarte. Búsquenos en Facebook como Intouris Costa Rica. Controle esas molestas plagas de zancudos y hormigas con nosotros. Somos expertos. Por su salud y la de su familia, utilizamos productos certificados y biodegradables, personal altamente calificado y para su comodidad trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día. Somos Simsa. 10 años de experiencia en control de plagas, mantenimiento y limpieza. Consultas técnicas gratuitas al WhatsApp 7207-6793. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrecen los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374. Estamos de vuelta en Panorama Político, hoy miércoles 23 de septiembre del año 2020, por Radio Costa Rica 930 AM. Estamos analizando la propuesta del Gobierno de la República ante el Fondo Monetario Internacional, que yo decía en el editorial que esto es algo ridículo, es una tomadura de pelo al pueblo de Costa Rica. Con el Fondo Agiotista y el Fondo Usurero Internacional no se negocia, simple y llanamente se aceptan o no se aceptan las imposiciones de estos usureros internacionales. Pero vamos a darle la palabra al licenciado Diego Manuel Muñiz Bermúdez para que se refiera al respecto. Adelante, Diego Manuel, por favor. Gracias, Anastasio. Yo tal vez no le diría así al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué razón, Anastasio? ¿Cómo le dirías vos? Fondo Filantrópico Internacional. Muy sencillo, Anastasio. El Fondo Monetario Internacional nace de la depresión de la Segunda Guerra Mundial como un promotor de la cooperación monetaria. A eso nació. En esa forma fue que nació el Correcto. Fondo. Diego, perdón. Un momentito, Diego, perdona. ¿Sabes por qué nació? El Fondo Monetario Internacional nació para prestarle a los países pobres, débiles, que no habían participado en la Segunda Guerra Mundial, a los países tercermundistas. Y los gringos, el gobierno gringo, en ese tiempo, del presidente Harry Truman, para Europa, que había quedado devastada por la terrible Segunda Guerra Mundial, excepto Inglaterra, toda la Europa había quedado devastada. Para la Europa implementaron el famoso Plan Marshall. O sea, el Fondo Monetario Internacional viene a ser una especie de Plan Marshall para los países tercermundistas. El fondo no se aboca a prestarle a la Europa, al primer mundo. Para ello fue el Plan Marshall. Para nosotros, los tercermundistas, fue una especie de Plan Marshall y le llamaron Fondo Monetario Internacional, que no tiene nada de filantrópico ni nada de carismático. Es un fondo usurero y agiotista, Diego Manuel. Así de sencillo. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. No maquillemos aquí a una organización nefasta que solamente dolor, tristeza y miseria ha llevado y sufrimiento a los pueblos. Adelante. Anastasio, yo quisiera terminar el tema, ¿verdad? Que me permitieras terminar el tema de la idea, ¿verdad? El Fondo Monetario Mundial nace de la depresión de la Segunda Guerra Mundial, Anastasio, en una cooperación monetaria. Ok. ¿Qué sucede aquí? Quiero hacer una aclaratoria. Son 184 países los que lo forman. No es Estados Unidos el dueño del Fondo Monetario Internacional. De eso estamos claros.
Hay una elección ahí que representan dos gobernadores en su instancia. Diego, pero déjame terminar. Permítame un momentito, un paréntesis. La presidenta actual, perdona, yo te voy a dar la palabra para que vos hables, claro que sí. La presidenta actual, una señora de la tercera edad, más vieja que vos y que yo, una tal Christine Lagarde, se dejó decir lo siguiente, que las personas mayores y las personas pensionadas viven mucho tiempo. O sea, que tienen demasiado tiempo viviendo ya. Y que esas personas le causan un tremendo daño a la economía del mundo. Y que sería mejor que se fuesen despidiendo de ese mundo ya. Yo quisiera decirle a esta señora que pase ella primero, las damas primero. Ella es la primera que debería entonces salir de este mundo. Y por cierto que una hija de don Pepe, que tiene nombre Cristiana, pero yo creo que es lo único que tiene de nombre, Cristiana. Esta muchacha costarricense, hija de don Pepe, Cristiana Figueres, dijo lo mismo, replicó lo que dijo Christine Lagarde, presidente del Fondo Monetario Internacional. O sea, prácticamente que los pensionados y los viejos es mejor que se mueran y que se vayan rápido, porque es gente improductiva, es gente que genera gastos, gente que consume demasiados medicamentos, etcétera, y que no producen nada. De ese tamaño y de ese calibre es el benévolo, carismático y humanitario Fondo Monetario Internacional. Diego Manuel, adelante. Ok. El Fondo Monetario Internacional, vuelvo a repetirlo y recalcarlo ya por tercera vez, Anastasio, cuando me interrumpís, nace la depresión de la Segunda Guerra Mundial como una cooperación monetaria, Anastasio. Son 184 países que lo forman. Estados Unidos no es el total de la conformación del Fondo Monetario Internacional. Tienen inclusive elecciones internas, o sea, donde se representan por dos, y la influencia que tienen y la cuota que pagan para ser afiliados los países depende de la riqueza que poseen. Eso es algo muy importante. Si sos un país muy rico, aportás bastante. Entonces, eso es la idea, o sea, del Fondo Monetario Internacional. Después, cuando sale, ¿qué es lo que sucede con nuestro país? Vamos a hablar de Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica no se han hecho las reducciones de los gastos. ¿Cómo va a haber un endeudamiento mayor cuando no hay una reducción de gastos, Anastasio? Es ilógico, o sea, es necesario que exista la reducción de gasto para que haya un equilibrio para pagar una deuda y ver a ver cómo se equilibra el asunto con respecto a gasto-ingreso. Esto es muy importante. Si existen actualmente, hay instituciones que definitivamente no están generando absolutamente nada, más que gastos administrativos. El Estado, y usted personalmente lo sabe, Anastasio, que es importante hacer esta reducción. Y es importante también, en el año 98, yo soy uno de esos que me acomodé a la movilidad laboral en el año 98, y en el caso del CNP. Así que fue una movilidad laboral voluntaria, y en esos tiempos se abrió ese concepto, ¿verdad? ¿Y por qué hoy no puede abrirse ese concepto nuevamente para una movilidad laboral voluntaria de los empleados o funcionarios públicos, que para poder hacer una reducción de gastos en las empresas que definitivamente no están produciendo? El tema aquí es que da miedo tocar la llaga, meter el dedo en la llaga. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente piensan en huelgas, piensan en esto. Pero si estamos en un país inteligente, como estamos en Costa Rica, como son los costarricenses, pues somos personas inteligentes, podemos analizar que la situación definitivamente tiene que entrar en esa movilidad laboral, que es muy importante de las instituciones que estamos hablando anteriormente. Y con respecto al Fondo Monetario Internacional, Anastasio, es un fondo que siempre ha nacido sobre situaciones difíciles que se han presentado a nivel mundial. Desde 1989, cuando cae el muro de Berlín, se inicia una serie de situaciones. Una pregunta, Diego, una pregunta. Servite, por favor. Una pregunta para vos. Gracias. ¿Me escuchás? Claro que sí. Una pregunta. Entonces, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un mentiroso. Porque Andrés Manuel López Obrador dice bien clarito en ese video que él no le tiene ninguna credibilidad al Fondo Monetario Internacional. Dice inclusive que que México va a seguir siendo parte del Fondo Monetario Internacional, está bien, pero que él no les cree, y que las políticas y las imposiciones, porque el Fondo Monetario Internacional impone, con el fondo no se negocia, Diego, eso es clarito.
y que las imposiciones que el Fondo Monetario Internacional, nefasto, le implantó y le impuso a México, le causaron un grave daño al pueblo mexicano. Lo dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no lo digo yo, Diego Manuel, así de sencillo. Entonces, ahora, lo otro, la movilidad laboral, ¿el gobierno la está planteando? Bueno, ahí sí, que la planteen. Yo preguntaba en el editorial, ¿cuál funcionario público va a querer acogerse a esa movilidad laboral? Sale de ahí con una platita que le den de más, a comérsela y que se le acabe, ¿y qué? ¿En qué va a trabajar? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál emprendimiento va a poner? Adelante, Diego. Gracias, Anastasio. Ya hemos tenido movilidades laborales en el país, Anastasio. No, eso no es una situación que pueda generar algún pánico o terror, ¿verdad? Ya en el país se ha dado. Yo soy uno de esos que me acomodé a la movilidad laboral voluntaria en el CNP. Y no consideré que ya se iba a terminar la vida en ese momento. En ese tiempo eran otras condiciones, Diego, no las de ahora. En el 98, Anastasio. ¿Ah? En el 98. Sí, correcto, eran otras condiciones, perdona. Y otra cosa que vos dijiste ahí, que los empleados públicos piensan en huelga. Diego Manuel, por favor, favor. O sea, ¿cuál huelga van a hacer ahora los empleaditos públicos si saben que a partir del primer día van a ir sin salario? Y dicen ellos que es que la huelga es ilegal. Mentiras, falso. La huelga no es ilegal. El derecho a huelga no se está limitando. El derecho a huelga no se está impidiendo. Bueno, pueden ir a huelga. Vayan a partir de mañana. Eso sí, a partir de mañana van sin goce de sueldo. Y van expuestos a que esa huelga sea declarada ilegal y no puedan recuperar el tiempo no laborado y que por lo tanto no van a recibir salario. Yo creo que en esas condiciones muy difícilmente van a salir a hacer huelga a los empleaditos públicos. Eso lo tengo casi seguro. Adelante, Diego. Bueno, eso sería muy interesante, ¿verdad? Pero quiero decirte que yo no estoy en contra de lo que plantea el gobierno. No estoy en contra. Pero, y estoy de acuerdo con vos, en que hay que hacer reformas en el Estado. Y reformas radicales, estamos de acuerdo. Y no solamente del Estado, del país. En un momento, Anastasio, en un momento cuando don Otón Solís, en el respeto grande, pues que mi persona manejábamos en el tiempo del PAC y todas las situaciones, siempre fui otonista, y cuando salieron lo de los impuestos, yo fui el primero que lo critiqué. O sea, critiqué la situación de que los impuestos no era necesario hacer los impuestos en el país, sino innovar diferentes situaciones para crear ingresos dentro del Estado. Entonces, no era una situación de que el impuesto, para mí, el impuesto es muy caudal, muy feudal, muy no sé. O sea, el impuesto no es lo adecuado para un país en crisis como la que manejamos ahorita con pandemia. El pueblo en este momento está en una crisis que es mundial, es una crisis donde no hay empleo, es una crisis donde el que consigue una innovación es un milagro, ¿verdad? Y gracias a Dios la consigue y logra generar dinero. Eso es importante. Pero aquí, en este momento, tenemos situaciones que están de verdad fuera de control. Ejemplo, en el Estado, en este momento, más de una persona que no generó dinero desde el 6 de marzo en adelante, y se le acumularon recibos de luz, recibos de agua y etcétera. Hoy se están aplicando cortes de estas instituciones. Anastasio, por Dios, ¿cómo va a pagar una persona que no ha trabajado en 5 o 6 meses, va a ir a pagar una deuda de 6 meses que tiene retrasada en un momento porque ya se abrieron y se hicieron las aperturas comerciales, ya va a generar todo el montón de dinero que dejó de pagar por la situación crítica que se presentó? Creo que eso también está desproporcional y no es en equidad social. Eso es un mal manejo que se está presentando del Estado en no parar a todos sus gerentes, a sus gerentes y directores de instituciones y decirle, señor, acomode las conciliaciones, no llegue a hacer los cortes, porque si estamos en una pandemia, usted no puede quitarle el agua, no puede quitarle lo que es la primera instancia para lo que es el higiene en un hogar, que sería el agua. En este momento está pasando eso. Hay lugares que se están haciendo cortes de agua, pues ahí está, y no debería de actuarse en esa forma. Entonces deberían de existir inmediatamente la orden por parte del Ejecutivo y decir, señores, ustedes gerentes de direcciones, de instituciones de agua, luz y etcétera, deben inmediatamente
de conciliar con las personas que están en este momento en crisis, ya que apenas estamos haciendo una apertura comercial a nivel nacional. Diego. E internacional inclusive, Anastasio, y turístico peor, ¿verdad? Diego. Ya a nivel turístico no existe ingresos. Correcto, Diego. El anterior ministro de Hacienda, el señor Rodrigo Chávez Robles, sí, curiosamente, una vez que hubo renunciado, o que más bien el presidente lo renunció, porque eso no fue que él renunció, simplemente el presidente, me imagino, por consejo de los grandes empresarios de Costa Rica, los verdaderos ricachones, que tienen su sindicato. El sindicato de los empresarios se llama UCAEP, en la empresa privada. Eso es verdad innegable en Costa Rica. Es el sindicato de los patronos, la UCAEP. La UCAEP muy probablemente le ordenó al presidente de la República, Carlos Andrés Alvarado Quesada, le ordenó que quitara al ministro de Hacienda, que duró muy pocos meses duró como ministro de Hacienda, le ordenó que lo renunciara. Entonces le pidió la renuncia y él renunció. Y entonces este señor, una vez que hubo renunciado al cargo de ministro de Hacienda, ha dado unas declaraciones de Padre mío y Señor nuestro, amén, donde aquí los verdaderos responsables de la crisis que vive nuestro país son los grandes ricachones, cada vez más ricos, como decía Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en el video. Cada vez más y más y más ricos, y el pueblo cada vez más y más y más pobre. Así de sencillo. Esos son los verdaderos culpables. Ahí es donde hay que aplicar cirugía mayor. Obligarlos a que paguen. Como decía el expresidente de Costa Rica, Alfredo González Flores, y que esa frase le costó que los tristemente célebres hermanos Tinoco, Federico, presidente, y Joaquín, ministro de guerra de aquella época, traicionaran al presidente Alfredo González Flores, porque éste dijo que el rico pague como rico y que el pobre pague como pobre. Esa es la verdadera realidad, esa es la verdad verdadera, Diego Manuel. Esos son los verdaderos culpables del déficit fiscal, económico, moral y social que vive nuestro país. Adelante. Anastasio, el país necesita un montón de reestructuraciones, un montón de movimientos que deberían de hacerse porque hay desactualización total del Estado. El organigrama del Estado es muy grande. Debe reducirse la plataforma de servicios para poder hacerlo más efectivo. Siento que definitivamente la receta es movilidad laboral voluntaria, ¿verdad? En un principio, pero después también se necesita hacer un montón de reestructuraciones y actualizaciones, ¿verdad? Que son importantísimas en el Estado. Hoy el Estado, estamos viendo, no creo en los impuestos, Anastasio, yo tengo luchando eso desde el 2010, vengo diciendo no creo en los impuestos son la manera más fácil de un ministro de Hacienda y un presidente de salir de un atajo. Digamos, yo lo dije también en alguna oportunidad, que cuando salió lo del plan fiscal, que tuvo que aplicarlo don Carlos Alvarado, yo dije, esto no es suficiente, va a llegar el mes de octubre, y tengo el documento ahí donde lo presenté una vez y lo subí, va a llegar el mes de octubre y va a tener que hacer un reajuste. El reajuste ya está aquí, está presente. Y otra cosa, Anastasio, yo no le echaría la culpa a ningún ministro de Hacienda. El que es mandado no es culpado. Eso téngalo por seguro. Vea el que se fue, el ministro anterior de Hacienda. Se fue porque no coincidía con las ideas del que lo estaba mandando. Entonces simplemente es despedido. Y que tenemos ahora, don Elian, o sea, también es mandado. Nada más que pues está acomodándose al mandato, ¿verdad? Y hoy tenemos esta situación. Recordemos que los ministros no tienen la iniciativa, pues que de ellos salga una innovación, sino que es de todo un grupo, ¿verdad? Que tiene que haber de ministros y reuniones con el señor presidente, y tiene que formarse de ahí, salir las ideas, ¿verdad? Concretas y en conjunto. Entonces no sale de una idea innovadora de parte de un solo ministro individual, ¿verdad? Eso también. Y por otro lado, pues siento que la situación tiene que tomarse las medidas, tiene que haber unas medidas, ojalá no sea la de los impuestos, que puedan reducirse a la mayor profundidad ese bisturí, ¿verdad? Para que no existan esos impuestos,
Y igual viceversa, pues actuar de una vez de inmediato en lo que es la reducción de los gastos. Esa sí necesita un bisturí profundo, ¿verdad? La reducción de gastos para poder equilibrar un poco ingreso-gasto. Y que las grandes empresas sigan evadiendo y siga todo pura vida. Esa es la tesis tuya, Diego Manuel. Ese es otro tema, Anastasio. Es otro tema, bueno, está bien. Sí, ya se nos está acabando el tiempo, por cierto, ya estamos llegando al final del programa, Diego Manuel. Yo considero que la solución aquí es que se paguen verdaderamente impuestos, y todos paguen. En los Estados Unidos de América, las grandes empresas pagan impuestos como tiene que ser, y también las personas físicas como tales. Pero aquí no, aquí se le carga la mano a las personas físicas, al pueblo, y los grandes ricachones. Canal 7, se me viene a la mente ahorita aquí, Canal 7 también, esos ya llevan suave, tranquilitos. Para eso no hay tanto problema. Entonces así no se puede solucionar una crisis económica de un país, Diego Manuel. Así no se puede solucionar. Y un análisis debe ser objetivo, no debe ser tan superficial, Diego. Adelante. No, ya te entendí la idea, Anastasio. Ya copié tu intención sobre los impuestos. Estamos de acuerdo, en las evasiones grandes de los impuestos, ahí como Canal 7 y todo lo que sucede, lo que conocemos, que ha sido público, ¿verdad? Lo sabemos, o sea que claro, por supuesto. Situaciones. Sí, correcto, Anastasio. Pero cuando vos decís impuesto, a veces pienso, no sé, me da la idea como que estás pensando en que también hay que aplicar los impuestos para que también todo el mundo coopere a esos gastos superfluos que realmente no tienen control. No, al pueblo no más impuestos, al pueblo no. El pueblo no debe de el pueblo no aguanta un impuesto más. No debe de pagar eso. O sea, el pueblo debe de tener el beneficio de una garantía de una buena administración, Anastasio. Ya estamos de acuerdo que no va a ser una administración al 100%, ni siquiera al 60%, pero por lo menos que se asemeje un poquito, ¿verdad?, a una situación de un bienestar que se sienta en el pueblo. Ahora, es muy triste decirlo cuando sacan los paquetes de impuestos, hasta que da miedo, ¿verdad?, y no hay una reducción de gastos, y eso da miedo en la realidad, porque no va a haber ese equilibrio social entre ingreso y gasto. Perdón, Diego, ya estamos llegando al final del programa. No sé si vos querés hacer una recomendación al pueblo de Costa Rica, a los oyentes y a los televidentes de Panorama Político a través de Radio Costa Rica 930 AM con respecto a este tema, por favor. Gracias, Anastasio. Sigo con la conclusión de que el culpado no es mandado en el caso del ministro de Hacienda, ¿verdad? Siento que deben de tomarse las medidas de los gastos, reducción de gastos en este país para poder haber un equilibrio de gasto-ingreso, y en la parte social ya puede haber un bienestar. Tener la esperanza en que va a haber un buen manejo, ¿verdad?, por parte del Ejecutivo, que va a tomar las mejores decisiones, que va a manejar el norte en otra forma y va a ser en dirección a un bienestar social del país. Esa es la mejor intención por parte mía, y que el Señor nos acompañe a todos, igual al señor presidente, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Diego Manuel. Sí, yo opino exactamente lo contrario. Está harto demostrado que los gobernantes que hemos tenido, y no de ahora, sino de por lo menos 40 o 50 años atrás, no han sido leales al pueblo de Costa Rica, haciendo la excepción del presidente Rodrigo Alberto Carazo Odio. Don Rodrigo Carazo fue un presidente patriota. Salvo él, no hay cara en que presionarse ahí. Y dejar la fe y la esperanza y la confianza en los gobernantes actuales, por favor. Y eso de que un ministro es mandado, no es culpado, eso no es de recibo, Diego Manuel. Simplemente son parte de un equipo, son parte de un engranaje. Una persona que no esté de acuerdo con eso, sí dice, yo no acepto eso, simplemente renuncio y se acabó. Por cierto, algo loable que hizo Rodrigo Chávez Robles, renunció. Porque Rodrigo Chávez Robles planteaba una verdadera imposición tributaria a los grandes, y eso no cayó bien, por eso lo quitaron. Un hombre que estuvo fuera de Costa Rica trabajando en Indonesia, país musulmán, y que estuvo trabajando con el Fondo Monetario Internacional. En ese aspecto también es cierto lo que vos decís, el Fondo Monetario no solamente es gringo, el capital, pero mayoritariamente sí es gringo, y los gringos son bien claritos, los impuestos se pagan parejo. Ahí no vamos a tener empresitas o empresotas que evaden, que engañan y están pura vida muertos de risa. Claro, qué linda que es Costa Rica. Yo no pago impuestos, que paguen los tontos, que pague el pueblo, camello.
Y pueblo liguista y sapricista que vive y que vive borracho todo el tiempo, porque es aquí un deporte nacional, el licor. Y el fútbol y la liga y saprissa y pura vida, y dele. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el pueblo también tiene un límite, y yo creo que el pueblo de Costa Rica ya está llegando a ese límite. Adelante, Diego, para terminar, ya estamos sobre el tiempo. Tal vez podríamos verlo así, Anastasio, hacer el acomodo de los gastos, o sea, de la reducción de gastos donde debe aplicarse el bisturí, y de una vez, pues, la aplicación directa y de lo que es el pago de impuestos para los que definitivamente son evasores de impuestos. Es correcto, estamos de acuerdo, y aquí aterrizamos con una reforma constitucional, un cambio radical del país, que mucha gente le tiene miedo, y a mí no me da miedo, Diego Manuel, yo soy muy grande ya para que me dé miedo, como decía don Pepe, ya nosotros pasamos por donde asustan. ¿Qué miedo le va a dar a uno aquí? ¿Qué más le va a pasar a usted que lo maten? O sea, eso es típico en Costa Rica, ¿qué miedo? ¿Cómo de qué miedo? Esos pueblos chiquiticos, miedo, ¿cómo que miedo? No, hombre, aquí hay que echar para adelante y se acabó. No con guerra, ni llamando a una rebelión militar armada. No. El pueblo de Costa Rica es diferente. Pero sí cobrando conciencia. Y no votando por un candidato porque es guapo. Y porque es lindo. Y porque habla bonito y esto y lo otro. O lo peor que hacen muchos, que no votan. Eso no puede ser. Muchas gracias, Diego Manuel. Ya nos hemos pasado más bien 1 minuto, casi 2 minutos de programa. Te agradezco mucho. Invitar a nuestros amigos que nos hacen el honor, la honra de escucharnos y de vernos en los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, por Radio Costa Rica 930 AM, para el próximo miércoles 30 de septiembre, a un programa más de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Muchas gracias y buenas noches. Radio Costa Rica presentó Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional.